Bienvenidos a su espacio Opiniones. El tema del presupuesto general de la nación, las finanzas públicas, la deuda externa de nuestro país, son temas que vamos a tratar de abordar esta mañana con nuestro invitado, el diputado Gerson Martínez, diputado del FMLN. Gracias a quienes se sintonizan también desde este momento a través de las radios de Ágape para el oriente y occidente del país. Diputado, gracias por acompañarnos. Un gusto, Rafael, recibirlo como siempre en este espacio. Muchas gracias. De la entrega del presupuesto general de la Nación ha comenzado ya a hervir un poco, la información sobre la realidad financiera del país. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes al momento, tomando en cuenta el presupuesto, tomando en cuenta las deudas que tiene el país y cómo enfrentar el presupuesto? Bueno, mira, el presupuesto recién lo presentó hace 2 días el ministro de Hacienda. Este día va a ingresar oficialmente al plenario. El plenario lo manda a estudio el día lunes a comisión. El lunes comienza el estudio, pero ya comenzamos a ver el texto del documento, y el presupuesto de gasto que está solicitando el Ejecutivo es de 3.627.8 millones de dólares. 3.627.8 millones de dólares ingreso y 3.627 millones de dólares gasto. Entonces, formalmente va equilibrado. Lleva en endeudamiento lo de 60 millones en préstamos, un poquito más, y el endeudamiento para pagar pensiones. Pero encuentra al país en una situación bastante difícil. Como tú sabes, las clasificadoras de riesgo, especialmente según el último informe de Standard & Poor's, señala la precariedad de las finanzas públicas, le ha bajado la calificación a los créditos de El Salvador, y señala que los ingresos del Estado son insuficientes para hacer frente a las necesidades del país. Y a mi juicio, este problema se deriva, en primer lugar, son como cuatro grandes problemas. 1, la evasión. 2, la elusión, que la elusión es como una evasión, pero legalizada. Son los privilegios que dejan en la ley. Como ellos dicen, echa la ley, echa la trampa. Ahora, Gerson, pero cuando dicen el presupuesto está equilibrado, el presidente y el ministro de Hacienda destacan que no se necesita deuda, es decir, que es un presupuesto que apenas con el 5% de necesidad de financiarlo, 95% de ingresos que provienen de los impuestos, entonces lleva a pensar que la situación financiera es estable, es buena. Bueno, lo que pasa que tú sabes que primero, al otro lado están pidiendo 950 millones, es decir, para reendeudar al país para pagar deuda. Lo que pasa es que ese paquete no lo han metido al presupuesto. Eso va aparte. En realidad, quiero decirle, hoy vi que tú estabas leyendo una noticia que es una falsa noticia, es absolutamente mentira. Dice, se retrasa el financiamiento. ¿Y cuál? Si los 450 millones del Banco Mundial ni siquiera ha entrado a la solicitud, pero según el diario de hoy, se está retrasando el financiamiento. No hay solicitud, no ha entrado. Es más, si tú te recuerdas, hay una declaración del ministro de la Hacienda donde dice que él ha solicitado sus 950 millones y que pidió que no pasara por los controles legales, constitucionales de la Asamblea Legislativa. Esta es la declaración del ministro. Esto fue hace aproximadamente unos 2 meses, cuando fue la delegación encabezada por el señor Ávila a Washington. ¿Qué fueron a hacer? A pedir que endeudara al país por 950 millones. Ellos pensaron que el Banco Mundial y el BID estaban necesitados de colocar los préstamos y que se los iban a dar sin ningún control legal, sin ninguna garantía soberana, y sin embargo lo que recibieron fue un soberano aldabonazo en la cara. Ahora, y uniendo esta información, es decir, para entender lo que está sucediendo, si se presenta un presupuesto que se dice 95% está cubierto por los ingresos propios del Estado,
pero por otro lado se está pidiendo refinanciamiento y el mismo ministro dice no es préstamo nuevo, sino que queríamos nada más cambiar las condiciones de los préstamos anteriores. ¿O es que son préstamos nuevos? Lo que está confesando aquí es que han sobreendeudado al país y que ahora ya no pueden pagar las deudas. Entonces, hay que endeudar al país. Esa es la operación, ¿verdad? Para pagar deuda. O sea, nueva deuda para pagar deuda. Cuando lo correcto sería endeudar al país para financiar inversión en salud, financiar inversión en construcción de vivienda, en agua potable, en generación de empleo, en resolver la crisis agroalimentaria. Ese es el sentido. Tú te endeudas normalmente, digamos, para comprar un refrigerador, un auto, una casa, esa es la lógica. Pero lo que nos han traído es en un eterno ciclo de contraer deuda para financiar deuda. El punto es el siguiente, y este altísimo endeudamiento que tiene el país, ¿para qué ha servido? Algunos préstamos sí efectivamente se puede ver, por ejemplo en hospitales les aprobamos 169 millones, solo han medio reconstruido unos, pero el proyecto principal, que es el hospital de maternidad, no lo quieren construir el nuevo hospital de maternidad. Y sin embargo ya estamos pagando ese préstamo. Pero el principal problema, y ellos lo han dicho muy claro, es el endeudamiento en bonos. Y es un endeudamiento carísimo. Estamos muy endeudados, son 653 millones los que hay que pagar en el 2011. Pero por esos 653 millones hay que pagar más de 1.200 millones. Y esto es todos los años. Ese año es una cresta en los bonos, pero todos los años hay que ir pagando, haciendo el pago del servicio de la deuda, que son intereses y... Quizá para ser muy claro, por ejemplo, en este presupuesto, ¿qué trae? Para pagar deuda, piden ahí 414 millones 884 mil dólares para pagar deuda. Son 354 millones 800 mil para pagar puros intereses de deuda externa. No estamos hablando de capital, sino de intereses de deuda externa. Hay que pagar 354.800 millones. Ahora, esto es superior a muchos de los presupuestos. Y agrégale que los intereses de deuda interna son 60 millones, solo sin amortizar capital. Entonces te dicen, mire, es que no podemos pagar las deudas, hemos endeudado tanto al país, es como una droga. Ahora, estos préstamos que estarían solicitando este año, estos 900 millones, son préstamos nuevos. Son préstamos nuevos. ¿Qué pasa con el fideicomiso son dólares creado frescos el año pasado cuando se hizo el fideicomiso, que fue el mismo argumento, es decir, como el FMLN negó los préstamos, se fue al fideicomiso, pero esa es una deuda que se adquirió también? ¿Es parte de lo que se espera refinanciar o cómo deberíamos entender esas dos situaciones? Sí, efectivamente, esa es otra deuda. Cada año hay que... bueno, este año, por ejemplo, el gobierno dice, no va más deuda y todo. Van 60 millones de préstamos externos y van más de 400 millones para pagar del endeudamiento en el fideicomiso.